Centro Cultural, de la Fundación Centro Cultural Universitario Ars Iuris. Eh, Solemos hacer este tipo de reuniones y otras presenciales en nuestra fundación. Hoy tenemos una persona experta, un invitado de lujo. Eh, en un rato, en unos minutos, lo vamos a presentar. Sí conviene para aquellas personas que se estén acercando y que conozcan la fundación ahora, dar un mensaje muy breve sobre quiénes somos. eh, y para eso me voy a la página nuestra en internet, que tiene una frase muy importante que dice que nosotros en la Fundación compartimos el interés por la búsqueda de la verdad en todos los ámbitos filosóficos, científicos y culturales en los que podamos acceder. Tenemos un interés común en el nacimiento de esta fundación que arrancó en 1977. Eh, Profesionales, académicos, profesores universitarios, hemos pasado por la fundación y queremos dar un servicio a la comunidad a través de las actividades que realizamos, que ya he dicho son muchas presenciales, otras son en este formato, y auspiciamos a seguir haciéndolas. Hemos hecho, y hago un raconto muy rápido, hemos hecho en los últimos meses y el año pasado jornadas o encuentros sobre la demografía y la crisis de la población en el mundo. Hemos hecho charlas sobre el transhumanismo, sobre el arte vinculado con Gaudí, eh, sobre la música. Hemos hecho también sobre otras cuestiones de geopolítica. eh, Hemos hecho charlas sobre el tema de la economía digital. En fin, hemos ampliado en los últimos meses el espectro, dado que si bien muchos de nosotros que hemos conformado y seguimos conformando la Fundación tenemos un espíritu muy vinculado a lo jurídico y a lo político, creemos que hay otros ámbitos que también hay que tener una mirada eh, de en búsqueda de las cosas y de las cosas como son, o tratar de investigarlas y conocerlas mejor. En ese sentido, bueno, el motivo de la reunión de hoy es presentarlo al doctor Carlos Regúnaga. Para nosotros un placer, un privilegio tenerlo ya por segunda o tercera vez con nosotros. Voy a hacer una presentación muy breve de él, muy breve, y le voy a ceder la palabra para que pueda brindar su exposición. En el transcurso de la charla, ustedes pueden hacer preguntas por el chat, nosotros las podemos recibir. La idea es que la presentación del doctor Regúnaga sea de un tiempo razonable, 40, 50 minutos, lo que él necesite, y luego de ello daremos oportunidad a que las preguntas que hayan hecho sobre el chat, nosotros se las podamos volcar al doctor Regúnaga y nos pueda dar sus comentarios sobre esas preguntas que ustedes fueron realizando. Nos parece que eso es una forma de hacerlo lo más ordenado posible, dado que lo hacemos por esta forma de videoconferencia. El doctor Carlos Regúnaga, que está con nosotros aquí presente, es abogado graduado por la Universidad de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en esa misma universidad y en las universidades de Princeton y de New York en Estados Unidos. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, es presidente de la Fundación Círculo Cultural, es expresidente y actual miembro del Tribunal de Honor del Club del Progreso. Es vicepresidente de la consultora Pechgar and Servdrup International. Es profesor, ex profesor de Derecho Constitucional y de Procesos de Integración. Es ex jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación. Y es ex asesor legal y director de entidades sin fines de lucro, pero también de empresas industriales, de empresas de orientación de economía del petróleo, de electrónicas, de la construcción y de entidades financieras. Con esta vasta experiencia y por supuesto también en ámbitos, por supuesto, internacional y nacional, creo que tenemos a un experto y a un invitado de lujo, así que con esta presentación, doctor Regúnaga, le dejo el micrófono y yo me muteo. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco la invitación. Siempre es un placer participar en actividades de Ars Iuris. Ustedes realizan una tarea excepcional y para mí es un orgullo acompañarlos cada vez que he podido. Eh, Rechazo la idea de que soy un experto porque el tema que voy a tratar es justamente un periodo de rápidos e inesperados cambios en Europa y creo que no debe haber muchos expertos, pero seguramente no lo soy yo. Más vale, estamos en una situación en la que todos nos movemos a tientas y lo que yo espero
entonces es simplemente tirar algunas líneas como para que todos pensemos. Voy a empezar explicando el título que he usado. Y aclaro que yo no sé alemán. Zeitenwende es un término que oí por primera vez en una exposición en inglés. Y literalmente quiere decir, Zeit es tiempo, Zeiten es tiempos, el plural, y Wende quiere decir cambio, vuelta, mm, cambio de dirección. La traducción al inglés que oí por primera vez, como digo, es turning point, que en castellano significa puntos de inflexión. Y entonces lo que vamos a analizar es en qué está Europa en un punto de inflexión. No vamos a agotar todos los planos en los cuales esto está ocurriendo, me voy a limitar a solamente dos o tres. El término fue utilizado por primera vez por el canciller alemán Olaf Scholz 3 días después del inicio de la operación especial con la cual Rusia invadió Ucrania. Es el título del discurso que él pronunció en el Bundestag, que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados del Parlamento alemán, y sostuvo que Alemania estaba en un tiempo de cambio, en un turning point, en una... ¿Perdimos la conexión? Entiendo que sí, porque se está congelada la imagen. Vamos a ver si se la recupera. Si hago un minuto, lo llamo por teléfono, a ver si perdió la conexión. Perfecto. Mauro ahí está regresando, perdió la conexión, se está ingresando de nuevo, así que cuando Estamos atentos le damos acceso a darle apenas se le ingreso. haya caído. Puede ocurrir, puede ocurrir. Por lo menos me sacó el dato de la duda de dónde venía el título de la conferencia. A ver si se conecta. Me muteo. A los que recién ingresaron, estamos en 2 minutos de demora porque el expositor perdió su conexión con internet. Así que calculo que en instantes y minutos podemos volver a tener la conexión con él. Les pedimos un minuto de paciencia.
como presentador salgo un minuto de la imagen, a ver si puedo conectarme con él por vía telefónica. Mauro, puede ser que el Ahí se está teléfono sea de él. conectando con el teléfono. Sí, Así que lo calculo seguimos que de ese sea, modo. vamos a chequear. Sí, sí. Pero en su caso lo vamos a ver. Ahí Vamos a tener que está. cederle otra vez la condición de confitrión, si fuera él. Eh, Carlos, si es con su teléfono, no lo, a ver si podemos, una de esas, darle lo hago confitrión por un instante y eventualmente. Hola, Hola, ahí lo Ahí ya tenemos, Carlos. ¿Cómo le va? Ahí lo tenemos sí, con sonido, no todavía con imagen. bueno, hasta que se restablezca lo de la computadora, por lo menos sigo hablando así, porque Lo no se me escuchamos, ocurre ninguna otra. lo escuchamos atentos. ¿Se oye bien? Sí, se oye claro, muy claro y preciso. Bueno, entonces, como me decía recién, el sentido específico del término Zeitenwende es el título de un discurso del canciller alemán que se presentó 3 días después de la invasión rusa a Ucrania. Pero este término está adquiriendo un sentido mucho más amplio porque Europa está en un punto de inflexión en una cantidad de planos distintos. Y no solamente se refiere a Alemania, sino también a toda Europa. Por eso me pareció útil utilizar este término. Alguna gente que la ha usado me ha dicho que suponen que eventualmente va a tener una repercusión como fue en su momento de la palabra perestroika, que era una palabra rusa que ninguno de nosotros conocía, pero que finalmente terminamos todos usándola porque se hizo muy, muy difundida. Eh, para poner esto en un contexto, veamos rápidamente la arquitectura política y económica de la posguerra, donde se desarrolla Europa, qué se logró en ese periodo y qué es lo que está en este momento en una situación de revisión. En primer lugar, mencionamos la Carta del Atlántico. Esta es una decisión y es un documento interesante porque es el producto de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico en agosto de 1941, es decir, antes de que Estados Unidos entrase en la guerra. Ya se reunían estas dos potencias para conversar sobre lo que tenía que ser la posguerra. Y voy a mencionar simplemente en qué consistió la lista de objetivos que estas dos figuras internacionales se plantearon para una guerra que recién estaba empezando, que Estados Unidos hasta diciembre de ese año no se iba a incorporar. En diciembre es cuando se produce el ataque japonés a Pearl Harbor y todavía había que ganar la guerra. Pero ya la confianza que demostraron estos líderes era que iban a poder fijar los lineamientos de la estructura del mundo después de la guerra. Y se plantearon, en primer lugar, que no iban a reconocer adquisiciones territoriales por la fuerza. Reiteraban el principio de autodeterminación de los pueblos. Agregaron un término muy importante que era el libre comercio. El periodo de entreguerras, Segunda Guerra Mundial, es un periodo caracterizado por la
el manejo del comercio como comercio administrado, zonas de influencia. Las grandes metrópolis trabajaban y comerciaban esencialmente con sus colonias o los países dependientes de ellos, terminando entonces con un periodo muy largo de libre comercio que había caracterizado el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Se consideró que esta lucha por el control de mercados, el control de fuentes de abastecimiento de materias primas, había sido un factor que desencadenó la guerra, y entonces se puso como un principio fundamental el libre comercio. La libre navegación de los mares es otro punto, y una cooperación para la seguridad, la paz y la prosperidad económica. Estos son los principios de la Carta del Atlántico. Y estos principios constituyeron la base para la constitución de las Naciones Unidas después de la guerra. Para implementar esto, además de la organización central de las Naciones Unidas, se crearon los organismos de Bretton Woods, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que ahora es parte del Banco Mundial, y el GATT, que iba a asegurar un comercio que respetara reglas para poder resolver los conflictos comerciales que necesariamente se iban a producir. Una diferencia fundamental entre lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial es el tratamiento benévolo a los países derrotados. Después de la Primera Guerra Mundial, más vale hubo una especie de venganza. Se le aplicaron sanciones a los países derrotados, se les obligó a pagar reparaciones. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento es muy benévolo. Y lejos de pretender que estos países pagaran el costo de la guerra, fueron incluidos tanto vencedores como vencidos en Europa, que estaban todos muy afectados por las hostilidades, en un plan Marshall que Estados Unidos lanzó para ayudar a la reconstrucción de Europa Occidental. Y esto se completó con un paraguas nuclear de los Estados Unidos sobre Europa. Empieza la Guerra Fría, está la amenaza de la Unión Soviética y los Estados Unidos crean la NATO, que le da entonces un paraguas de defensa de Estados Unidos a estos países. Bueno, esta es la estructura fundamental de lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que se va construyendo a lo largo de décadas. Quedaron algunos resabios de la Segunda Guerra Mundial, pero con el fin de la Guerra Fría se levanta la cortina de hierro, cae el muro de Berlín, se produce la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental y la unificación de Alemania. La única cuestión que hoy nos afecta, la única cuestión fundamental, importante, que claramente quedó sin resolver, es el de los límites de Rusia con respecto a los de la Unión Soviética. Y dentro de ella la más importante es la existencia de Ucrania como Estado independiente, cuáles son sus límites y qué grado de autonomía puede pretender. Esto es lo que lleva a esta guerra, a este enfrentamiento, a esta operación especial, como la llama el presidente ruso, que ha puesto a Europa en un punto de inflexión y que también afecta a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las pretensiones que enfrentan a Rusia y a Ucrania? Que me parecen que vale la pena recordar. Ucrania pretende recuperar la totalidad del territorio que tenía al disolverse la Unión Soviética, incluyendo Crimea, entrar en la NATO y entrar en la Unión Europea.
Por el otro lado, Rusia pretende anexar Crimea, anexar o crear un estado vasallo en el Donbass, que son las provincias orientales de Ucrania, que son principalmente de habla rusa, y que Crimea sea un estado neutral. Mi opinión, francamente, es contraria a lo que la prensa internacional ha estado defendiendo y lo que es el pensamiento políticamente correcto, que es defender a Ucrania a ultranza. Yo creo que ningún gobierno ruso, no solamente Putin porque sea un dictador, ningún gobierno ruso puede aceptar todo lo que pretende Zelensky. Porque a mí me hace acordar de la situación que se produjo, y a lo mejor los más grandes se acuerdan de esto, quizás los más jóvenes no sé si tienen tan clara la memoria. La crisis de los misiles en Cuba que el presidente Kennedy tuvo que enfrentar. Por un acuerdo con Fidel Castro, los soviéticos instalaron instalaciones, lanzamisiles con capacidad nuclear en la isla de Cuba, es decir, muy cerca de los Estados Unidos. Kennedy consideró esto inaceptable, bloqueó la isla en forma naval desde ya, y forzó a que los soviéticos retiraran los misiles de esa ubicación, con una negociación secreta que hizo que Estados Unidos le diera una compensación a los soviéticos en la ubicación de ciertas bases en Europa, sobre todo en Turquía. En ese momento, Fidel Castro no quería que se retirara esto, estaba dispuesto a que se corriese el riesgo de iniciar una guerra entre las potencias en su territorio con tal de no ceder, porque temía una invasión de los Estados Unidos que lo desplazara del poder. Bueno, Zelensky ha tomado una postura también muy extrema y pretende todo lo que yo dije, cosa que a mi juicio no es posible. Y Putin actuó de una manera bastante parecida. Con la excusa de que hacía ejercicios militares, rodeó a Ucrania por tierra desde ya, porque las circunstancias geográficas eran distintas. Prolongó esos ejercicios mucho más allá de lo razonable, esperando que alguien le dijera, mire, la NATO no va a entrar. Porque ¿qué significa que entre Ucrania a la NATO? Que Estados Unidos puede poner una base como ya tiene en varios países europeos y con armas nucleares y con lo que se le ocurra. Además, si esto se agrega y Ucrania recupera Crimea, significa que uno de los objetivos más deseados de todos los gobiernos rusos, no un capricho de Putin, son centenares de años, siglos, que Rusia ha buscado una salida a los mares templados del sur, y Crimea es una base naval fundamental. Si Crimea es incorporada a Ucrania y Ucrania entra en la NATO, significa entonces que una flota estadounidense va a operar en lo que es ahora una de las principales bases rusas. Esto es imposible. Bueno, la cuestión es que la entrada a la Unión Europea no me parece cuestionable, pero la recuperación de todos los territorios sí lo es, porque cuando uno va a la historia se da cuenta que Ucrania y Rusia comenzaron siendo la misma nación. E incluso Kiev
era la capital de lo que inicialmente se llamó Rus, que es la primera, el embrión de lo que después fue Rusia. Kiev estaba en una posición más vulnerable, más al sur, más en las llanuras, que fueron ocupadas, conquistadas por los mongoles de la Horda Dorada, y eso le hizo estar bajo la dominación mongola por muchos años. Cuando finalmente terminó esa tutela, ese vasallaje de Ucrania y de todo Rus, mejor dicho, a los mongoles, ya Moscú había adquirido un poder mucho mayor. Y la conquista de Crimea y del Donbass la realizó el ejército imperial ruso bajo la conducción de varios zares, pero culminó con Catalina la Grande. Ucrania recibió esos territorios en una decisión bastante reciente, del año 50 y tantos, del Consejo Supremo de la Unión Soviética, en una distribución administrativa, cuando todo era la Unión Soviética y por lo tanto los territorios pasaban de un lado a otro, pero que ese territorio realmente sea históricamente un territorio que pueda pretender Ucrania, no me parece razonable. Bueno, lamentablemente, yo hablé sobre esto hace 2 años en Ars Iuris, justamente en una reunión presencial, y dije que podía haber un triunfo rápido de Rusia, aunque evidentemente esto se equivocó Putin, que creyó que iba a ser muy fácil, esto un paseo, que podían ganar por otro lado Ucrania, cosa que parecía difícil, pero con el apoyo de toda la NATO teóricamente era posible, pero que me parecía que lo más probable es que la guerra se prolongara, que los dos beligerantes recibieran apoyos de otros países, que esto significara una carnicería mucho mayor de ambos bandos, una destrucción muy grande del territorio ucraniano, una, una pérdida de el suministro de cereales que Rusia hace y Ucrania también a África, donde puede generar un grave problema de abastecimiento, y un riesgo de que los sistemas internacionales que habían cimentado la integración, la globalización, se pusieran en duda. Hoy en día tenemos un mundo nuevamente fraccionado, pero lo más grave de todo para mí es que esto empujó a Rusia al campo chino. El gran enfrentamiento, espero que pacífico, pero de todas maneras enfrentamiento al fin, la gran competencia por la hegemonía mundial hoy es entre los Estados Unidos y la República Popular China. Y Rusia, por razones geográficas, por razones históricas, por el hecho de que ha vuelto a enarbolar banderas cristianas, Rusia tendría que ser un aliado de Occidente en esa confrontación. Esta guerra, lamentablemente, ha empujado a Rusia a brazos de China. Si quieren, podemos después profundizar esto. Esto es uno de los planos en los cuales, como digo, Europa se encuentra en un punto de inflexión y la necesidad de revisar una cantidad de postulados, porque además no hay acuerdo pleno con los Estados Unidos. Si bien el Partido Demócrata
acompaña a Europa, a la Unión Europea, en este esfuerzo de apoyo a Ucrania. El Partido Republicano, con el señor Trump a la cabeza, más vale se inclinan por forzar una negociación que seguramente va a implicar renuncias de ambos bandos a sus pretensiones máximas, pero que seguramente va a implicar la pérdida de territorios de parte de Ucrania. Por lo menos no está claro lo que pretende Trump, pero ha apuntado en ese sentido. Vamos a otro plano en los cuales la Unión Europea está en un punto de inflexión, que es el sentido de la Unión frente a crecientes oleadas de inmigrantes y la dificultad de integrarlos. La Unión Europea nació como una necesidad de evitar futuras guerras, y para eso era esencial unificar todo lo que se pudiera a las dos potencias que se habían enfrentado ya varias veces a lo largo de más de un siglo. Me refiero a Alemania y a Francia. Se habían enfrentado, por de pronto, aunque con la intervención de otras potencias en las guerras napoleónicas, se volvieron a enfrentar en la guerra franco-prusiana y después las dos guerras mundiales. Entonces, como primer paso, se buscó la unificación de las industrias del carbón y del acero, porque claro, por lo menos en las guerras tradicionales, que aún siguen, por supuesto, vigentes, pero que en ese momento eran elemento decisivo, el acero era la clave. Si las industrias de estos dos países estaban de alguna manera integradas, se hacía mucho más difícil que pudiesen enfrentar una guerra. Y por eso la primera comunidad que se creó fue la del carbón y del acero, pero continuó inmediatamente, o muy pocos años después, con la creación de la Comunidad Económica Europea y ya dando un paso hacia el futuro, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, para que el desarrollo nuclear pacífico fuera también un emprendimiento conjunto, en lugar de que cada Estado se procediera por su lado. Pero había además un objetivo más profundo. Los padres de Europa eran católicos practicantes que buscaban una integración profunda en base a una identidad cristiana, no necesariamente católica, pero sí cristiana, que de alguna manera recuperase la unidad que caracterizaba a Europa desde el punto de vista de su cosmovisión anterior al surgimiento de los estados nacionales y sobre todo anterior a las guerras de religión. Europa, desde el surgimiento de los estados nacionales, ha sufrido una transformación muy importante desde el punto de vista de las filosofías predominantes. He tratado recientemente esta cuestión en la Academia del Plata, de manera que no me voy a extender sobre esto. El que pueda estar interesado en profundizarlo, el doctor Quintana tiene copia de eso y se los puede mandar sin ningún problema, yo encantado. Pero lo que tenemos hoy es un enfrentamiento entre aquellos que quieren crear un Estado, que hicieron, porque creo que han perdido la batalla, quisieron construir los Estados Unidos de Europa, logrando una integración plena de pocos países. El proceso se inició con solamente 6 países.
Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se podrían haber agregado algunos más, pero no tenía que ser algo demasiado extenso, porque la incorporación de países con estructuras diferentes hacía más difícil la integración. Y acá la idea era transformar a Europa o parte de Europa en un Estado federal que convirtiera la potencia económica que han logrado en potencia también política y militar, lo que le daría a Europa un peso en el mundo mucho mayor del que tiene. Hoy día tiene un gran peso económico, pero no tiene un peso equivalente en el plano político y militar, y esto debilita a Europa y además debilita a Occidente, que estaría mucho mejor si no dependiera solamente de los Estados Unidos. Este objetivo federalista fue completamente desviado, que más vale, como toda burocracia, ha buscado crecer. Y entonces lo que hizo fue continuamente incorporar nuevos países con la pretensión de que prácticamente se incorporara todo el continente europeo, cualquiera sean las diferencias de estructura, de desarrollo, incluso de cosmovisiones en distintos países de Europa que tenían poco que ver con los iniciadores, los fundadores. Un paso más fue la definición de Europa como espacio multicultural. Es decir, Europa no tiene una personalidad propia, no hay una cosmovisión a la cual los inmigrantes tengan que incorporarse, sino que es un espacio multicultural y por lo tanto cualquiera que entra a vivir en Europa simplemente se instala físicamente, pero no se integra a tu función de sus propias ideas, de su propia cultura, de su propia cosmovisión. Los países que han integrado masas importantes de inmigrantes, y nosotros, los argentinos, tenemos una experiencia extraordinaria en este sentido, porque ningún país en el mundo recibió tantos inmigrantes en proporción a su población original como la Argentina. Y Estados Unidos es el país que, en términos absolutos, recibió más inmigrantes. Y sin embargo, en ambos países la integración es mucho más plena que la que se está logrando, digamos, ni siquiera quiero usar esta palabra, lo que está ocurriendo en Europa. Esto ha provocado, y acá entonces vamos a un punto de inflexión, y creo que con esto termino, la reacción contra estas políticas de la Unión Europea, que se da en dos planos. Uno es lamentable, es la violencia en las calles. Hay violencia provocada por extremistas musulmanes que directamente ponen bombas, matan gente, atropellan multitudes que se han reunido por alguna razón. Y por el otro lado, movimientos antiislámicos que también atacan mezquitas y atacan barrios predominantemente musulmanes. Es una violencia en las calles que está afectando a todos los países de la Unión Europea, incluso el Reino Unido, que se fue de la Unión Europea, pero que, claro, tiene la misma problemática. Por otro lado, se está produciendo algo que me parece más positivo, que es una reacción en el plano político. En las últimas elecciones ha habido un aumento de los votos de los partidos de derecha que se oponen
a esta visión multicultural y a algunas definiciones que son propias de esta corriente, como la Agenda 2030, que es una agenda anticristiana. Pero yo creo que habría que tener alguna precaución. Por de pronto, todavía los avances de la derecha no han alcanzado para cambiar la orientación. Han crecido tanto en el Parlamento Europeo como en los parlamentos nacionales, pero no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente por algo que es muy interesante y que demuestra que tanto la derecha como la izquierda tradicionales piensan lo mismo en el fondo. Acá hay un compacto que caracteriza a Europa hoy, que consiste en términos muy brutos, muy simplificados. Un compacto en el que la derecha, es decir, la izquierda acepta el capitalismo con limitaciones, con paliativos desde ya, pero el capitalismo básicamente. Y la derecha acepta la agenda anticristiana de la izquierda y la agenda verde. Y entonces uno se encuentra con que, si bien compiten entre ellos, cuando las papas queman, cuando pueden perder el control, se ponen de acuerdo. Un ejemplo bien claro fue el de España del año pasado. Hay elecciones y el partido más votado es el Partido Popular. Pero no le alcanzaba porque no tenía suficientes escaños en las Cortes como para que el líder de Núñez Feijóo se transformase en el presidente del Consejo. Vox, que es un partido cristiano, está más a la derecha, le ofreció gratuitamente sus votos. Y Núñez Feijóo prefirió que siguiera Sánchez. Este año se producen elecciones en la primera vuelta. Francia tiene un sistema de doble vuelta. En la primera vuelta, el partido más votado es el partido del Encuentro Nacional de Marine Le Pen, que es un partido contrario al pensamiento políticamente correcto. Y entonces Macron, que se supone que es un líder de derecha, prefirió hacer un acuerdo con el Frente Popular, incluyendo al líder de la Francia insumisa, que es Mélenchon, uno de los líderes que, si uno los oye, estaba pidiendo control de precios, retrotraer la reforma previsional que había logrado Macron, una postura realmente muy extremistas, que me hacían acordar a mí al progresismo argentino, con tal de que no ganara Le Pen. Y entonces se pusieron de acuerdo para que en la segunda vuelta, en cada distrito, los votos de todo este conglomerado de centro derecha hasta la ultraizquierda votaran por el candidato de cualquiera de esos partidos mejor ubicado para ganarle a los de Marine Le Pen. Y también poco después la elección parlamentaria europea. Nuevamente suben los votos de la derecha, pero no les alcanza. Y entonces el acuerdo entre los conservadores, liberales, todas las fuerzas de derecha, junto con todas las fuerzas socialistas, imponen la continuidad de las mismas autoridades que vienen gobernando Europa desde ese tiempo. Bueno, yo la única advertencia que hago es que tampoco me pone muy contento que todos los partidos de ultraderecha crezcan, porque hay una mezcla. Y esto es lo último que digo.
Hay partidos de derecha que son cristianos, pero también hay partidos de derecha que son neonazis, que hacen un planteo racial, no cultural. Yo defiendo una Europa cristiana, no una Europa blanca. No me interesa el color de las personas. El otro día fue sintomático en la final creo que era de la maratón, en las Olimpiadas de París, ganaron dos mujeres de raza negra. Al cruzar, y que llegaron además extraordinariamente cercanas, una cosa rara en las maratones. La segunda, al cruzar la línea, se hizo la señal de la cruz. La primera no hizo nada, pero cuando fue a buscar el premio, se puso velo. Evidentemente una estaba integrada a Europa, cualquiera sea su color, y la otra no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por su exposición. Nosotros fuimos comentando que en el chat podían hacer preguntas. Eh, si hay alguien que tiene alguna, por favor, la puede volcar por allí. Aprovechando un poquito el tiempo, Carlos, yo tengo una primera, no sé si, perdón, está Eduardo. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Claudio? Y saludos también a Carlos, que había anoticiado que tenía otro compromiso casi superpuesto horariamente, así que llega un poco tarde, pero he alcanzado, creo que los 2 tercios de los 12 últimos espacios los he podido escuchar bien y el fin del primero también. Así que bueno. Bueno, pero todo ha funcionado muy bien, salvo que se desconectó mi computadora y he tenido que seguir hablando por teléfono, pero tus reemplazantes han manejado esto magníficamente bien, así que no digo que sea superflua tu presencia, nunca lo es, pero tampoco es indispensable. Bueno, gracias a Dios, por suerte, gracias a Dios. Y pese a que tuviste que hablar por teléfono, pero no sé, para mí clarísimo todo lo que has dicho sin necesidad de verte. Así que la próxima puede ser que no funcione tu compu de entrada, no te hagas problema, que acá lo arreglamos todo. Así que no sé, Claudio, si hay alguna pregunta, alguna cosa. Vos tenías una, Claudio. Sí, sí, yo tenía una que eh, el panorama es bastante amplio y por supuesto da para mucho, pero una pregunta, tengo dos, una las trato de hacer breve. ¿Cómo ve que impacte esto el tema de la crisis poblacional, especialmente en Europa? Y si esta crisis, y ahí la engancho nada más, si esta crisis también está en Rusia, porque según tengo entendido, o por lo menos me da la impresión, Rusia también tiene problemas serios de crecimiento poblacional. ¿Esto impacta en la situación europea y ruso-europea? Claro, el problema es que las poblaciones tradicionales occidentales y también las no occidentales, como ocurre con Rusia, pero que son de extracción europea, tienen muy pocos hijos. Quizá por el nivel de vida alcanzado, por los cambios en el mercado laboral, el acceso pleno de las mujeres a carreras profesionales, lo que sea. Yo no soy un psicólogo ni un sociólogo como para dar una explicación de este fenómeno, pero hay explicaciones muy diversas y muchos autores que han desarrollado teorías porque evidentemente este es un proceso conocido, no estoy trayendo yo nada nuevo. En cambio, muchos de los grupos inmigrantes tienen muchos más hijos. Y entonces, no es solamente la inmigración que agrega contingentes nuevos, que no son tan numerosos, sino que el crecimiento futuro de estos grupos va alterando la composición total. Ha hecho además que barrios enteros y hasta pequeñas poblaciones estén dominadas por grupos étnicos que no están integrados a la cultura europea,
donde además, en el caso de los musulmanes, yo por eso repito, me parece mucho más fácil integrar la inmigración negra, africana, que la inmigración del Medio Oriente, la inmigración musulmana, porque muchos de estos inmigrantes de raza negra son cristianos o no son nada y perfectamente se pueden convertir. Y además no hace falta que se conviertan a la religión católica o protestante. Lo importante es que respeten los valores de Occidente. En cambio, los musulmanes tienen una personalidad muy firme, creencias muy claras y están orgullosos, naturalmente, de su visión, de su cultura, pero entonces esto es incompatible con Occidente. Ok, ok. Eh, eh, y se agrega el tema, perdón, y Rusia está en la misma situación, Carlos, ¿usted qué opina? ¿Está en una situación también, no en cuanto a la inmigración, sino en cuanto a su decrecimiento poblacional? Y sí, también los rusos étnicos, creo que también tienen el mismo problema poblacional, no se reproducen demasiado rápidamente. Ok. De mi lado, si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, tengo una última, y es, ¿se recuperará el sentido de Estado-nación en Europa que a mi modo de ver parecería estar debilitado con todo esto que usted mencionó? Y si es, ¿no? Si es potable y si es mejor que sea así, ¿no? Lo tiro como pregunta. La figura de los Estados-nación más consolidados. No, yo personalmente me he inclinado siempre por debilitar a los estados nacionales e ir, como dije, a un esquema federal, un esquema que lleve a los Estados Unidos de Europa, donde la conducción central sea una conducción mucho más sólida, donde los poderes, tanto político como militar, puedan ejercerse con un mando unificado y esto le dé a Europa una presencia en el mundo mucho mayor que la que está logrando en esos planos. Esto era imposible con el Reino Unido dentro de Europa, porque el Reino Unido jamás iba a aceptar transformarse en una provincia o estado de un estado federal. Creo que fue un grave error incorporar al Reino Unido inicialmente. Se hizo y luego se han ido porque no estaban dispuestos a aceptar las decisiones de Bruselas. Pero creo que ahora lamentablemente lo que tenemos es una cosa mixta, una colección de estados muy heterogéneos que no están en condiciones de crear un Estado federal porque la heterogeneidad lleva a que sea mucho más difícil integrarlos en una sola nación y al mismo tiempo sufren las interferencias de las preferencias, la ideología que empuja la burocracia de Bruselas. Y entonces hay choques bastante frecuentes, pero sobre todo, por ejemplo, con un país como Hungría, que ha tomado una postura claramente de defensa de la cultura cristiana y se encuentra con que la sancionan, la critican, la atacan desde Bruselas porque no está dispuesta a aceptar los criterios multiculturales, todas las teorías nuevas. Del, por ejemplo, voy a decirlo muy claro, tratan de poner límites al asesinato de personas por nacer, tratan de poner límites en lo que se refiere o incluso rechazar la teoría de género, la eutanasia. Todo eso es ahora parte de la política de la Unión Europea y cualquiera que se opone
es un paria, es un enemigo, está de alguna manera marginado o perseguido. Entonces yo veo que la situación en Europa es grave porque hay una reacción y aquellos que sostienen posturas contrarias a Bruselas están creciendo. Y la presión de la inmigración con estas visiones completamente distintas, por ejemplo, la Sharia como ley musulmana que se quiere imponer en muchos casos, provoca reacciones en grupos más conservadores. Todo esto complica las cosas y yo creo que tenemos la peor situación posible. No se termina con los estados nacionales para crear un estado federal y no se tampoco se respeta la autonomía completa de los estados nacionales. Mm, mm. Claro, claro. Me permito hacer una última. Ahí en el chat no hemos visto preguntas, tengo una más, Carlos, de mi parte. Que de seguir estas líneas que usted menciona, ¿no? En este análisis que usted vino haciendo, ¿qué se imagina como futuros escenarios para Europa? Bueno, por de pronto estamos cerca de un punto también de inflexión que puede o no cambiar el panorama, que son las elecciones de los Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, entonces probablemente no haya tantos cambios. Hay sí una presión en el Partido Demócrata para no apoyar tanto a Israel en su enfrentamiento con Palestina, porque hay fuertes elementos pro-palestinos dentro del Partido Demócrata. No hemos tocado ese tema y no quise meterme en otra complicación que además no está en Europa, aunque sí afecta a Europa, por supuesto. Pero en todo lo demás, creo que hay un acuerdo pleno en continuar con las políticas actuales, porque la agenda del Partido Demócrata actual, muy distinto a lo que era el Partido Demócrata en tiempos de los Kennedy, por ejemplo, el Partido Demócrata actual es un partido que ha comprado la agenda de la izquierda europea. Pero si gana Trump, entonces nos vamos a encontrar que muchas de estas cuestiones van a ser, por lo menos, puestas en el tapete para rediscutir. Y Trump además ha amenazado con no dar el apoyo pleno, la protección plena que venía dando Estados Unidos a Europa si los europeos no hacen un aporte económico equivalente al que ha hecho Estados Unidos todo este tiempo. Bueno, la reacción alemana fue correcta en ese sentido. Están rearmándose y gastando un montón de plata y por lo menos le podrán contestar a Trump que ese punto lo están cumpliendo. Pero otros países no. Y de todas maneras, Trump creo que va a querer revisar la política frente a Rusia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Eduardo, le cedo la palabra. Bueno, muchas Perdón. gracias, Carlos. Ha sido. ¿Querías agregar algo más? No. No, no. Bueno, bueno, ha sido muy clara, por lo menos todo lo que he escuchado, y es importante llamar a una persona que tenga una independencia de criterios, ya que nuestra única fuente de conocimiento son los medios, y sin perjuicio de que hay que tratarlos con respeto, pero sabemos que quizá eh, no tienen la claridad de la realidad como uno piensa que puede ser, y muchos de ellos son abiertamente tendenciosos. Así que muchas gracias. Tus reflexiones finales me parecieron muy interesantes. Pienso que más allá de que el Estado-Nación podría perfectamente subsistir integrado en una confederación de estados, la situación actual, como tú lo has dicho, ¿no es cierto?, que ideológicamente en la interna cultural esto está partido, porque por un lado está la Agenda 2030, por otro lado algunas pocas naciones que tratan de ser independientes y reciben nada más que restricciones,
Así que todo eso para mí es, bueno, lo has dicho vos claramente, es inviable hoy día. Sobre todo, además, que hay una dependencia hacia Estados Unidos muy grande. Por lo tanto, esta es una situación compleja. Así que bueno, te hemos llamado el año pasado, hemos podido, has aceptado venir el año que viene y bueno, empezamos a pensar ya vos también de qué nos vas a hablar el año próximo. Así que en nombre de todos, muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, para mí es siempre muy agradable conversar con ustedes, así que cuenten conmigo en la medida en que pueda parecer que yo pueda contribuir a algo. Creo que algunas de mis posturas son polémicas, pero la idea era que justamente que las oyeran para que alguien las rebatiera o por lo menos agregara visiones complementarias. Bueno, muy bien. Much- Claudio, mucha- muchas gracias Eduardo, muchas gracias Carlos. Sí, lo vamos a invitar nuevamente, pues me quedó con gusto a hablar de Medio Oriente y otros temas en el mundo. Así que muchas gracias a todos por haber estado. Los informaremos de otros eventos que haremos. Obviamente Carlos también va a estar invitado y seguramente vamos a contar con él en una tercera o cuarta oportunidad. Bueno, gracias a todos, gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes.